A las pocas horas de desaparecer, Keishla Marlene Rodríguez Ortiz ya no podía contestar su teléfono. Su automóvil apareció abandonado. Sus animales llevaban casi un día sin comida. Y el hombre que había sido su pareja durante años aseguró que ni siquiera la había visto. Era el 30 de abril de 2021, en San Juan, Puerto Rico. Keishla tenía 27 años. Trabajaba en un centro de medicina y estética veterinaria. Vivía con 2 perros y un gato y quería convertirse en veterinaria. Sus compañeros la conocían como una persona responsable. No acostumbraba a faltar al trabajo sin avisar. Por eso, cuando no apareció, algo no encajó. Su hermana Beralice fue a buscarla a casa. Allí encontró a los animales sin atención y comprendió que no se trataba de una ausencia normal. Keishla no había dejado una explicación. No respondía a llamadas. Tampoco contestaba mensajes. Beralice informó a la policía que su hermana había desaparecido, pero también entregó un dato más preocupante. Keishla había recibido amenazas relacionadas con su relación con Félix Verdejo Sánchez. Félix también tenía 27 años y era una figura conocida en Puerto Rico. Había nacido en San Juan en 1993. Empezó a entrenar boxeo a los 9 años. Ganó campeonatos juveniles, representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se convirtió en profesional ese mismo año. En 29 combates, había conseguido 27 victorias. Ganó el título WBO latino y fue reconocido por un nocaut destacado en 2014. Para el público, Verdejo era una promesa del boxeo puertorriqueño. Para Keishla, era algo distinto. Los dos se conocían desde la escuela. Durante la adolescencia comenzaron una relación sentimental. Pero cuando Félix tenía 18 años, inició otra relación con Elisa María Santiago Sierra, que entonces tenía 14 años. Durante años, Félix mantuvo ambos vínculos. En 2016 se casó con Elisa. Más tarde tuvieron una hija, Miranda, nacida en 2019. La imagen pública era la de un esposo y padre dedicado. Sin embargo, en privado, Félix continuó viendo a Keishla. La relación clandestina no era un secreto absoluto. En 2020, Elisa descubrió mensajes de Félix con varias mujeres. Entre ellos había conversaciones con Keishla. La discusión terminó con Félix fuera de la casa. Elisa amenazó con divorciarse y con limitar el contacto de él con su hija. Durante un tiempo, Félix dejó de ver a Keishla. Después regresó a su vida. Según el relato del caso, también intentaba controlar con quién se relacionaba. Llegó a amenazarla para impedir que estuviera con otros hombres. Keishla llevaba enamorada de él desde la adolescencia y no lograba romper el vínculo de manera definitiva. Entonces llegó abril de 2021. Keishla descubrió que estaba embarazada. Primero se hizo una prueba. Después acudió a un hospital, donde el embarazo fue confirmado. La primera persona de su familia a la que se lo comunicó fue Beralice. Keishla había tomado una decisión. Continuaría con el embarazo, aunque tuviera que criar al bebé sola. Cuando se lo dijo a Félix, la reacción fue de enojo. Él le exigió que abortara. Argumentó que un hijo fuera del matrimonio dañaría su reputación. Keishla se negó. La confirmación médica convirtió la relación secreta en una amenaza para la vida que Félix había construido públicamente. Él insistió en ver el certificado del embarazo. Finalmente, ambos acordaron encontrarse el 29 de abril de 2021 en un lugar que parecía público. Beralice y la madre de Keishla, Keila, conocían las amenazas. Intentaron convencerla de cancelar la cita. Pero Keishla creía que Félix quería ver el documento y hablar con ella. No sabía que antes del encuentro, él ya había buscado ayuda. Félix contactó a Luis Antonio Cádiz, un antiguo conocido relacionado con la venta de drogas. Le explicó el problema y le pidió colaborar para deshacerse de Keishla. Le ofreció dinero. También le aseguró que el plan no tendría consecuencias. Luis aceptó. La noche del 29 de abril, Keishla llegó en su Kia Forte. Llevaba el documento médico que confirmaba el embarazo. Félix llegó en su camioneta. Luis estaba escondido en la parte trasera. Keishla subió al vehículo de Félix.
El encuentro que ella esperaba como una conversación se convirtió en una emboscada. Durante la discusión, volvió a negarse a interrumpir el embarazo. Entonces Félix la golpeó en la cabeza. El impacto la dejó inconsciente. Después, según la reconstrucción presentada por la investigación, utilizó una sustancia ilegal que Luis había conseguido y se la inyectó. La joven fue colocada en la parte trasera de la camioneta. Allí ya habían preparado alambre, un bloque de concreto y una lona. La ataron. Sujetaron el peso a su cuerpo. Luego cubrieron su cuerpo. Pero el detalle más perturbador de la reconstrucción fue que Keishla todavía estaba viva. Félix regresó a su camioneta. Luis tomó el Kia Forte de la joven. 2 vehículos salieron juntos de la zona. Ese recorrido quedó registrado por cámaras de tráfico. Las imágenes mostraron la camioneta de Félix y el automóvil de Keishla viajando juntos hacia el puente sobre la laguna San José. El Kia avanzaba, pero no era conducido por su propietaria. Mientras la familia todavía esperaba que Keishla respondiera el teléfono, los 2 vehículos llegaron al puente. Allí arrojaron al agua a Keishla con el bloque de concreto atado al cuerpo. Después dispararon varias veces desde el puente para asegurarse de que no sobreviviera. Luego se marcharon por separado y regresaron a sus casas. Al día siguiente, los compañeros de trabajo de Keishla comenzaron a preocuparse. Ella no faltaba sin avisar. Cuando llegó la noticia a Beralice, la familia entendió que el silencio no era voluntario. La policía empezó a reconstruir las últimas horas de la joven. Uno de los primeros nombres que apareció fue el de Félix Verdejo. Él negó haberla visto. Su versión inicial fue que había pasado la noche en casa con su familia. Pero Elisa no confirmó esa coartada. Elisa declaró que Félix no estaba en la vivienda esa noche. También reconoció que sabía de la relación entre él y Keishla, aunque no conocía el embarazo. La contradicción fue inmediata. Félix decía que había estado en casa. Su esposa decía que no estaba allí. El 30 de abril, los investigadores localizaron el Kia Forte abandonado. En el interior permanecían documentos y pertenencias de Keishla. No había señales evidentes de una lucha. Ese hallazgo indicaba que la joven no había salido del automóvil por voluntad propia o que alguien había tomado el vehículo después de llevársela. La investigación todavía necesitaba una respuesta sobre el agua. El 1 de mayo, un transeúnte observó una forma extraña en una zona poco profunda de la laguna San José. La policía llegó al lugar y recuperó el cuerpo de una mujer. La familia confirmó la identidad mediante un tatuaje distintivo. Era Keishla. La noticia provocó indignación en Puerto Rico. Hubo protestas públicas contra la violencia de género. La desaparición de una joven embarazada se había convertido en una investigación por asesinato. Los investigadores comenzaron a conectar cada punto. Las cámaras de tráfico situaban juntos a los 2 vehículos. El teléfono de Félix, el de Luis y el de Keishla indicaba que los 3 habían estado en el mismo lugar durante la noche de los hechos. En la camioneta de Félix encontraron cabellos de la víctima. También fue incautada un arma registrada a nombre del boxeador. Según la investigación, esa arma había sido utilizada para disparar contra Keishla. La evidencia ya no dependía únicamente de una sospecha familiar o de una relación secreta. Había registros de ubicación, había imágenes de tráfico, había rastros físicos dentro del vehículo. Y había una coartada que no resistía a la declaración de la persona que debía confirmarla. Félix fue detenido. Aún así mantuvo su negativa. Se negó a colaborar con los investigadores, no respondió a las preguntas y rechazó declararse culpable pese a las pruebas que comenzaban a rodearlo. Luis Antonio Cádiz tomó otra decisión. Se entregó a la policía y aceptó contar lo ocurrido a cambio de una posible reducción de condena. Su testimonio permitió reconstruir cómo se había preparado el encuentro, quién había pedido ayuda y cómo se había trasladado a Keishla hasta la laguna. La declaración de Luis fue la pieza que conectó la planificación con la ejecución. Según su versión, Félix no había reaccionado de manera impulsiva al descubrir el embarazo. Había buscado un cómplice, había ofrecido dinero, había aceptado un plan para eliminar a Keishla y ocultar el crimen.
La investigación también estableció que la víctima había llegado con el certificado médico. Ese documento explicaba por qué Félix quería verla y por qué la conversación era tan importante para él. La cita del 29 de abril dejó de parecer una discusión entre antiguos amantes. Se convirtió en el punto de partida de un asesinato planeado. El caso llegó a juicio en 2021, después de varios aplazamientos relacionados con la pandemia. Verdejo enfrentó cargos por robo de vehículo, secuestro, asesinato premeditado y la muerte del bebé no nacido. La fiscalía sostuvo que Félix y Luis actuaron mediante una conspiración previa. El argumento central era que la víctima había sido atraída a la camioneta, atacada, trasladada y arrojada al agua con un peso atado al cuerpo. También se presentó el crimen como un acto cometido con especial crueldad contra una mujer embarazada. El conjunto de delitos podía implicar la pena de muerte. Sin embargo, la familia de Keishla pidió que la condena fuera cadena perpetua. El tribunal concluyó que el asesinato había sido cometido por varias personas que se habían puesto previamente de acuerdo. La reconstrucción dependía en gran medida de la confesión de Luis, pero su relato coincidía con otros elementos. Los teléfonos situaban a los tres en el mismo lugar. Las cámaras mostraban ambos vehículos rumbo al puente. Los cabellos de Keishla estaban en la camioneta, y el arma vinculada a Félix fue relacionada con los disparos. Verdejo continuó rechazando públicamente declararse culpable, pero terminó condenado a prisión de por vida. La historia empezó con una joven que no llegó a trabajar, continuó con un automóvil abandonado y terminó en las aguas de la laguna San José. Entre esos puntos quedaron una cita acordada, un certificado de embarazo, una camioneta, un cómplice y una coartada desmentida por la propia esposa del acusado. El detalle que todavía vuelve perturbador este caso no es solamente que Keishla conociera a Félix desde la adolescencia. Es que cuando subió a su vehículo el 29 de abril, llevaba en las manos la prueba de una vida que él quería borrar. Y mientras su familia la buscaba al día siguiente, las cámaras ya habían registrado el viaje de los dos automóviles hacia el puente.